Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. En las brumas de la historia japonesa, mucho antes de los samuráis y los shogunes, una figura envuelta en misterio y poder divino unificó una nación. Gobernaba desde un palacio al que nadie accedía, comunicándose solo a través de intermediarios, y su palabra era la voz de los dioses. Su nombre era Himiko, la reina chamana. ¿Fue una deidad viviente? ¿Una prisionera de su propio poder? ¿O una astuta estratega que usó la fe para forjar un reino? Hoy viajamos al antiguo Japón para desvelar la historia de la soberana que gobernó desde las sombras, con el miedo y el silencio como sus mayores aliados. A mediados del siglo II, el archipiélago que más tarde sería conocido como Japón era un territorio fragmentado y turbulento. Las crónicas chinas de la dinastía Han se referían a esta tierra como Wa, la tierra de los enanos, un mosaico de más de 100 pequeños reinos o jefaturas tribales que luchaban constantemente por la supremacía. Cada uno de estos dominios, gobernado por un rey o una reina, se aferraba a su autonomía con una ferocidad nacida del aislamiento geográfico y la competencia por recursos vitales. Las montañas escarpadas y los mares traicioneros que definían el paisaje también servían como fronteras naturales, fomentando identidades locales distintas y una desconfianza perpetua hacia los extraños. El poder en Wa no se medía únicamente por el tamaño del territorio, sino por el control de las rutas comerciales, el acceso a metales preciosos como el hierro para armas y herramientas, y la capacidad de movilizar guerreros leales. La sociedad estaba organizada en clanes, o uji, donde el linaje y la lealtad al jefe eran primordiales. Sin embargo, esta estructura, en lugar de crear estabilidad, a menudo era la fuente del conflicto. Las alianzas eran frágiles y cambiantes, las traiciones eran comunes, y las disputas por tierras fértiles o derechos de paso se resolvían con la espada. En este crisol de ambición y violencia, no existía una autoridad central, ninguna figura capaz de imponer la paz. Cada líder masculino buscaba expandir su influencia a través de la conquista, perpetuando un ciclo de guerra que parecía no tener fin. Este era el escenario de caos primordial, un mundo fracturado que anhelaba, sin saberlo, una forma de poder completamente diferente para poner fin al derramamiento de sangre. Lo que había comenzado como escaramuzas tribales y disputas fronterizas se intensificó hasta convertirse en una conflagración que consumió la tierra de Wa durante casi 80 años. Este periodo, conocido en los registros históricos como la Gran Perturbación de Wa, fue una era de caos absoluto, un tiempo en el que el liderazgo masculino y el poder marcial demostraron su incapacidad para gobernar. Rey tras rey, jefe tras jefe, se lanzaron a la batalla con la promesa de unificar el territorio bajo su estandarte. Pero cada victoria solo sembraba las semillas de una futura venganza. La guerra se convirtió en el estado natural de la existencia. Los campos se quedaron sin cultivar mientras los hombres eran llamados a luchar, provocando hambrunas que diezmaban a la población. Las aldeas eran incendiadas, sus habitantes masacrados o esclavizados por clanes rivales. La confianza entre reinos se desintegró por completo, y el miedo se convirtió en el único sentimiento universal. El deber de un líder, proteger a su pueblo, fue pervertido y transformado en una ambición personal por el poder, sin importar el costo humano. Las tragedias personales se multiplicaron hasta volverse incontables. Familias destrozadas, linajes aniquilados y un futuro incierto para todos. El sistema patriarcal,
basado en la fuerza y la agresión, había llevado a su pueblo al borde del colapso. Los dioses parecían haber abandonado a los hombres, cuyas espadas solo traían más muerte y desolación. La desesperación era palpable. Después de décadas de ver a sus hijos, esposos y padres morir en conflictos inútiles, la gente comenzó a buscar una solución más allá del campo de batalla. El estruendo de las armas había ahogado la razón durante demasiado tiempo. Ahora, en el silencio del agotamiento y el dolor, una nueva idea comenzaba a gestarse. Agotados por la guerra interminable y desilusionados con sus líderes, los jefes de los clanes supervivientes se reunieron en un acto de desesperación colectiva. Comprendieron que el camino de la espada solo conducía a la aniquilación mutua. La solución, por lo tanto, no podía provenir del mundo de los hombres, manchado de sangre y ambición. Su mirada se volvió hacia el reino de lo invisible, hacia el poder de los kami, las deidades y espíritus que habitaban en la naturaleza y guiaban el destino de los mortales. En la antigua Wa, la conexión con este mundo espiritual era el dominio de los chamanes, individuos capaces de entrar en trance, interpretar presagios y comunicar la voluntad divina. Entre estos intermediarios, se creía que las mujeres poseían una afinidad particular con lo sagrado, una pureza que no había sido corrompida por la política y la guerra. Fue en este contexto de crisis existencial que surgió una solución radical, casi profética. Los anales sugieren que los líderes de los reinos en guerra acordaron unánimemente someterse a una autoridad superior, una que no empuñara una lanza, sino que canalizara el poder de los cielos. Decidieron que solo una mujer, una reina chamana soltera, podría unificar la tierra. Su celibato era crucial, pues aseguraba que su lealtad no estaría dividida por un esposo o un clan conyugal, sino dedicada por completo a los dioses y al bienestar de todos los reinos. Su poder no residiría en un ejército, sino en su capacidad para practicar el Kido, el arte de la magia o la hechicería, para cautivar a la gente y dictar el destino a través de sus visiones. Era una apuesta sin precedentes. Entregar el poder absoluto a una figura religiosa, esperando que su conexión divina pudiera lograr la paz que las armas de los hombres no habían podido conseguir. De entre las muchas sacerdotisas y chamanas de Wa, una figura emergió como la elegida para cumplir la profecía, una joven llamada Himiko. Su nombre, que podría traducirse como hija del sol, ya evocaba una conexión directa con las deidades más poderosas. Su ascenso no fue el resultado de una conquista militar o una intriga política convencional, sino de un consenso espiritual. Los reinos devastados por la guerra la aclamaron como su soberana, invistiéndola con una autoridad dual, a la vez terrenal y divina. Himiko, al asumir el trono de la recién formada Confederación de Yamatai, estableció un protocolo imperial completamente nuevo, uno basado en el misterio, el silencio y el miedo reverencial. Comprendió que la visibilidad podía generar familiaridad y desprecio, por lo que optó por el aislamiento absoluto. Se recluyó en un imponente palacio, protegido por altas murallas y custodiado por 100 guardias armados. Nadie, excepto un selecto grupo de asistentes femeninas y un intermediario clave, su hermano menor, podía ver su rostro. Era él quien transmitía sus palabras y sus edictos al mundo exterior. Esta reclusión no era un signo de debilidad, sino una brillante estrategia de poder. Al permanecer invisible, Himiko se convirtió en un enigma, una presencia divina cuya voluntad era incuestionable. Sus decisiones no eran debatidas como las de un rey mortal.
eran recibidas como oráculos, mandatos divinos que debían obedecerse sin dudar. Gobernaba a través de la magia y la profecía, y se decía que hechizaba a su pueblo. De esta manera, una joven sacerdotisa se transformó en la gobernante indiscutible de gran parte de Japón, uniendo a docenas de clanes belicosos, no con la fuerza de un ejército, sino con el poder intangible del silencio y la fe. La autoridad de Himiko no se cimentaba en la visibilidad, sino en su absoluta ausencia. Su poder emanaba de un vacío, de un centro de poder al que nadie podía acceder. Las crónicas chinas describen su palacio como una fortaleza imponente, con altas murallas, torres de vigilancia y una guardia perenne. Pero dentro de esas murallas no residía una monarca que se paseara por sus salones, sino un enigma. El complejo era un laberinto de pasillos silenciosos y estancias veladas, un santuario diseñado para aislar a la divinidad del mundo mortal. 1000 sirvientas, exclusivamente mujeres, atendían cada una de sus necesidades, moviéndose como sombras en un elaborado ballet de servidumbre. Estas mujeres eran sus ojos y oídos dentro del recinto, pero también las guardianas de su misterio. Ningún hombre, salvo su hermano menor, tenía permitido cruzar el umbral de sus aposentos privados. Esta reclusión total no era un signo de debilidad, sino la máxima expresión del protocolo imperial japonés en su forma más arcaica y extrema. Al permanecer invisible, Himiko trascendía su condición humana. No era una mujer gobernando, era una idea, un oráculo, una fuerza de la naturaleza contenida entre muros. El trono de Yamatai, en la práctica, estaba vacío. Las decisiones no se tomaban en una sala de audiencias, sino que se manifestaban desde detrás de un velo, como susurros divinos. Este aislamiento autoimpuesto la convirtió en un mito viviente, una figura cuya autoridad era incontestable precisamente porque nadie podía mirarla a los ojos y ver en ella a una simple mortal. Su palacio no era un hogar, sino el escenario de un ritual de poder que duró décadas. El verdadero cetro de Himiko no era de oro ni de jade, sino de algo mucho más intangible y poderoso: el Kido. Este término, a menudo traducido como magia, hechicería o el camino de los demonios, era en realidad un complejo sistema de chamanismo y adivinación que constituía el núcleo de su poder estatal. Himiko no era simplemente una reina, era la suma sacerdotisa, el oráculo principal de su pueblo. A través de rituales secretos, se creía que podía comunicarse directamente con los kami, las deidades y espíritus del panteón sintoísta primitivo. Su práctica del Kido era el motor del gobierno. ¿Debían ir a la guerra? Himiko consultaba a los espíritus. ¿Se acercaba una hambruna? Himiko interpretaba las señales del cielo para guiar las cosechas. ¿Había disputas entre clanes? La voluntad divina, canalizada a través de ella, dictaba la única solución justa. Este poder no era una mera superstición, era una sofisticada herramienta de control psicológico y social. Al monopolizar la comunicación con lo divino, Himiko se volvía indispensable. Desafiarla a ella era desafiar a los propios dioses. Una blasfemia que podía acarrear desastres naturales, enfermedades o derrotas militares. La población vivía en un estado de asombro y temor reverencial. Cada edicto, cada ley, llegaba con el peso de una profecía. El Kido transformaba la política en teología y a la reina en un recipiente sagrado. Su capacidad para confundir a las masas con su magia, como describen las crónicas, no era un engaño, sino la manifestación de un sistema de creencias donde lo espiritual y lo terrenal eran una misma cosa.
y ella era el único puente entre ambos mundos. Si Himiko era la mente divina y silenciosa de Yamatai, su hermano menor era su voz y sus manos en el mundo de los hombres. Esta singular diarquía es uno de los aspectos más fascinantes de su reinado. Mientras la reina permanecía enclaustrada en la sacralidad de su palacio, su hermano se encargaba de la administración mundana del reino. Él era el único hombre con acceso a su presencia, el único que podía recibir sus edictos y profecías directamente. Su función era crucial. Actuaba como un filtro y un transmisor. Se presentaba ante los jefes de los clanes, los generales y los enviados extranjeros, no como un gobernante por derecho propio, sino como el humilde mensajero de una autoridad superior e invisible. La reina ha hablado, comenzaría, y sus palabras no eran suyas, sino el eco de la voluntad divina. Este sistema resolvía un problema fundamental: ¿cómo gobernar sin ser visto? Permitía a Himiko mantener su estatus místico y trascendente, libre de las corruptoras negociaciones y disputas de la política diaria, mientras que el Estado seguía funcionando con eficacia. La relación de poder entre los hermanos es un misterio. ¿Era él un sirviente devoto, completamente subyugado a la autoridad espiritual de su hermana? ¿O era un astuto político que utilizaba el oráculo de la reina para promover su propia agenda? La historia no ofrece una respuesta clara. Lo que es innegable es que su asociación fue una obra maestra de la estrategia política. Él proporcionaba la cara pública y la gestión práctica, mientras ella aportaba la legitimidad sagrada y el poder absoluto que solo la fe y el miedo pueden conferir. Juntos, formaban una entidad de gobierno completa, una simbiosis perfecta entre lo divino y lo terrenal. Antes del ascenso de Himiko, el archipiélago japonés era un mosaico de clanes en perpetua guerra. El periodo Yayoi tardío se caracterizó por una violencia endémica, una lucha constante por tierras, recursos y poder. Las crónicas hablan de 70 u 80 años de disturbios y guerras. Fue en este crisol de caos donde emergió la figura de Himiko. Su llegada al poder no fue el resultado de una conquista militar tradicional, sino de un consenso nacido de la desesperación. Los clanes, agotados por décadas de conflicto, acordaron someterse a una autoridad superior, una que no dependiera de la fuerza de las armas, sino de un poder más fundamental: el favor de los dioses. Himiko fue esa autoridad. Utilizando su dominio del Kido, se posicionó como la única capaz de apaciguar a los kami y restaurar el orden cósmico, y por extensión, el orden social. Su gobierno fue la primera gran unificación registrada en la historia de Japón, la creación de la Confederación de Yamatai. Esta paz, sin embargo, no se mantenía solo con oraciones. Se cimentaba sobre los dos pilares de su reinado: la fe y el miedo. La fe en su conexión divina inspiraba lealtad y obediencia. El miedo a las consecuencias de desafiarla, tanto espirituales como terrenales, ya que controlaba un ejército, disuadía cualquier rebelión. Las decisiones políticas se presentaban como profecías, las alianzas se sellaban con rituales sagrados, y los rivales eran eliminados no solo como enemigos políticos, sino como herejes que amenazaban la estabilidad del reino. Himiko demostró que el poder más duradero no es el que se impone con la espada, sino el que se arraiga en la mente y el alma de las personas, unificando a una nación fracturada bajo el estandarte de una reina invisible y omnipotente. En el año 238, en un acto de audacia política sin precedentes, Himiko tomó una decisión que cambiaría para siempre el estatus de su reino. Consciente de que la unificación de Yamatai era frágil y que su poder, aunque absoluto,
se basaba en la fe y el miedo, necesitaba un ancla más tangible, un reconocimiento que trascendiera las fronteras de Wa. La respuesta se encontraba al otro lado del mar, el poderoso imperio chino de la dinastía Wei. Organizó una embajada, una misión diplomática de enorme riesgo. Sus emisarios, liderados por figuras de su máxima confianza, se embarcaron en un viaje peligroso a través de aguas hostiles, llevando consigo tributos valiosos, esclavos, telas finas y otros productos exóticos de sus tierras. No iban como conquistadores, sino como suplicantes estratégicos. El objetivo no era militar, sino político. Buscaban una audiencia con el emperador Cao Rui para solicitar el reconocimiento oficial de Himiko como la soberana legítima de Wa. Este movimiento era un golpe maestro. Al buscar el respaldo de la mayor potencia de Asia Oriental, Himiko pretendía elevar su estatus de líder tribal a monarca reconocida internacionalmente. Si China la reconocía, cualquier clan rival que osara desafiarla no solo se estaría enfrentando a Yamatai, sino que estaría insultando indirectamente al emperador chino. Era una forma de importar legitimidad, de usar la política exterior para solidificar el poder interior. La travesía de sus emisarios fue una apuesta monumental, un viaje hacia lo desconocido que llevaba consigo el futuro de su nación y el peso de su ambición por consolidar un linaje imperial. La audaz misión diplomática de Himiko fue un éxito rotundo. La corte Wei, interesada en asegurar aliados en su flanco oriental contra sus propios rivales, recibió a los emisarios de Wa con gran interés. El emperador Cao Rui, reconociendo el valor estratégico de una relación estable, no solo aceptó los tributos, sino que respondió con una generosidad calculada. Cuando los emisarios regresaron a Yamatai, no lo hicieron con las manos vacías. Trajeron consigo regalos imperiales, espadas de bronce, espejos ceremoniales y, lo más importante de todo, un sello de oro macizo. Este no era un simple objeto de valor, era el símbolo supremo de la legitimidad que Himiko había buscado. Grabado en su superficie estaba el título que la corte china le otorgaba: Reina de Wa, amiga de Wei. Este sello se convirtió instantáneamente en la pieza central de su poder. Era una prueba física e irrefutable de su estatus. Ya no era simplemente una chamana que gobernaba a través de oráculos y miedo. Era una soberana reconocida por el imperio más grande del mundo conocido. Ante los jefes de otros clanes, este sello era un arma política devastadora. Desafiar a Himiko era ahora desafiar la voluntad del emperador de China. El oro del sello reflejaba no solo la luz del sol, sino el poder imperial que ahora respaldaba su trono. Lo exhibía en las ceremonias más importantes, permitiendo que su brillo silenciara cualquier duda o murmullo de disidencia. El sello de oro no solo validó su reinado, sino que lo blindó, transformando su autoridad espiritual en un poder político terrenal e incuestionable, un legado que sentaría las bases para la futura diplomacia japonesa. Mientras su poder político se consolidaba con el respaldo de China y su autoridad se volvía absoluta, la vida personal de Himiko se desvanecía en la sombra de su propia divinidad. El trono que ocupaba era también su jaula. La fuente de su poder, su conexión con los dioses, exigía un sacrificio inmenso, el aislamiento total del mundo que gobernaba. Vivía recluida en lo más profundo de su palacio, una fortaleza custodiada por cientos de guardias y sirvientas que rara vez la veían. Su estatus de chamana suprema la elevaba por encima de los mortales, pero también la despojaba de cualquier conexión humana genuina. No podía caminar entre su pueblo, no podía compartir una comida con sus generales, no podía sentir el calor de una amistad
o el consuelo de una familia. Las crónicas chinas describen que permaneció soltera toda su vida, una decisión que probablemente no fue suya, sino una imposición de su rol sagrado. Su pureza y su dedicación a los kami debían ser absolutas, sin las distracciones ni los apegos del mundo terrenal. Su único vínculo con el exterior era su hermano menor, quien actuaba como su intermediario, transmitiendo sus oráculos y decretos al consejo de ancianos y al pueblo. Él era sus ojos y sus oídos, su única voz en el mundo de los hombres. Esta soledad no era simplemente melancólica, era una herramienta de estado. Su misterio alimentaba la devoción y el temor. Pero para la mujer detrás del título debió ser una carga aplastante, una vida de poder ilimitado, vivida en el más profundo y silencioso de los aislamientos. Una tragedia personal que pagaba el precio de la estabilidad de una nación. El aislamiento de Himiko no era una elección personal ni un simple capricho, sino un protocolo imperial rigurosamente aplicado, una pieza fundamental de la maquinaria de su gobierno. Su deber como reina chamana no era gobernar a través de la interacción, sino a través de la ausencia. Ser vista era volverse humana, y volverse humana era volverse vulnerable. Por lo tanto, se diseñó un estricto ceremonial para mantener su estatus de ser intocable y divino. Su palacio estaba construido como un laberinto de patios y pasillos, con su residencia en el centro, protegida por altas murallas y una guardia de élite. Nadie, salvo su hermano y un número mínimo de sirvientas de confianza, podía entrar en sus aposentos. Las comidas se dejaban en una antecámara y se recogían una vez que el sirviente se había retirado. Los mensajes y las peticiones del mundo exterior llegaban a través de su hermano, quien era el único mortal al que se le permitía hablar directamente con ella. Cuando emitía un oráculo o un decreto, su voz era un susurro que su hermano interpretaba y transmitía. Este protocolo del silencio y la distancia era esencial. Creaba un aura de misterio insondable. Himiko no era una persona, era un concepto, una deidad viviente cuya voluntad se manifestaba, pero cuya forma permanecía oculta. Este sistema garantizaba que su imagen nunca se viera empañada por las debilidades humanas, la enfermedad, el envejecimiento o la emoción. Su pueblo no adoraba a una mujer, sino al poder invisible que ella canalizaba. El deber de ser intocable era la base de su autoridad, un sistema en el que el miedo reverencial nacido de lo desconocido era más efectivo que cualquier ejército. La paz que Himiko había tejido con hilos de diplomacia y autoridad divina no era eterna. Al sur de la Confederación de Yamatai, una sombra crecía, una potencia rival que no se doblegaba ante oráculos ni visiones. Era el reino de Kuna, una sociedad marcadamente militarista, y según los registros chinos, gobernada por un rey masculino llamado Himikuko. Este nombre, tan similar al de Himiko, sugiere una rivalidad casi personal, un reflejo oscuro de su propio poder. A diferencia de Yamatai, que se unificó bajo un liderazgo espiritual, Kuna basaba su fuerza en la espada y en una estructura de poder patriarcal. Himikuko no veía a Himiko como una intermediaria de los dioses, sino como la cabeza de un estado rival que obstaculizaba su expansión. Las tensiones, que durante años habían sido meras fricciones fronterizas y disputas comerciales, comenzaron a escalar. Los enviados de Kuna llegaban a la corte de Yamatai no con tributos, sino con exigencias. El desafío era directo y sin precedentes. Por primera vez, el poder de Himiko no era cuestionado por una tribu disidente dentro de su confederación, sino por un igual, un rey guerrero que no temía a sus dioses.
Dentro de los muros del palacio de Yamatai, el silencio se hizo más denso. Los rituales se intensificaron y el aislamiento de Himiko se volvió casi absoluto. Su deber ya no era solo mantener la armonía interna, sino prepararse para una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que había construido. El miedo que inspiraba en sus súbditos ahora se enfrentaba al miedo de una guerra total, y la reina chamana debía encontrar en sus visiones una respuesta a la amenaza de la fuerza bruta. El delicado equilibrio se rompió. Las negociaciones fracasaron, y la diplomacia cedió ante el sonido de los tambores de guerra. El conflicto entre Yamatai y Kuna estalló, sumiendo a la región en una violencia que no se había visto en generaciones. Para Himiko, esta guerra representaba una tragedia personal y un fracaso de su modelo de gobierno. La paz, el pilar sobre el que había edificado su largo reinado, se hizo añicos. La guerra no se libraba con hechizos ni profecías, sino con lanzas de bronce, arcos y la sangre de sus gentes. El protocolo imperial se transformó. Mientras su hermano menor y sus generales lideraban a los ejércitos en el campo de batalla, el papel de Himiko se volvió aún más crucial y solitario. Encerrada en su santuario, pasaba días en ayuno y trance, realizando rituales cada vez más exigentes para invocar la protección de los kami y asegurar la victoria. El silencio de su palacio ya no era un símbolo de poder místico, sino un velo que apenas ocultaba el peso del sufrimiento de su pueblo. Cada informe del frente, cada lista de bajas, era una carga sobre su conciencia. La reina que había unido a las tribus ahora presidía una maquinaria de muerte. Las crónicas chinas registran esta guerra con su característica parquedad, pero entre líneas se lee la historia de una catástrofe que sacudió los cimientos de Japón. Fue el choque de dos mundos: el poder espiritual contra el poder militar, el matriarcado contra el patriarcado, y en medio de todo, una reina envejecida luchando por mantener su confederación unida, no ya con la promesa de prosperidad, sino con la desesperada necesidad de supervivencia. El reinado de Himiko, aunque extraordinario, no fue una anomalía aislada en la historia temprana de Japón. Para comprender su poder, es esencial mirar el contexto más amplio del rol femenino en la estructura de poder japonesa arcaica. Antes de la consolidación de las influencias confucianas de China, que favorecían una estricta jerarquía patriarcal, las sociedades japonesas a menudo mostraban rasgos matrilineales. El linaje y la herencia podían trazarse a través de la línea materna, y las mujeres ocupaban posiciones de inmenso prestigio, especialmente en el ámbito religioso. La principal deidad del panteón sintoísta, Amaterasu o Mikami, la diosa del sol y antepasada de la línea imperial, es femenina. Este precedente mitológico proporcionó una poderosa base ideológica para el liderazgo femenino. Las mujeres eran vistas como médiums naturales, más cercanas al mundo de los espíritus y los dioses. Por lo tanto, una reina chamana como Himiko no era una contradicción, sino la máxima expresión de esta cosmovisión. Su poder político era inseparable de su autoridad espiritual. Siglos después de Himiko, Japón vería el ascenso de varias emperatrices reinantes, como la emperatriz Suiko, quien fue una figura central en la introducción del budismo, o las emperatrices Koken y Jito, gobernantes formidables por derecho propio. Sin embargo, con el tiempo, el protocolo imperial cambió, y el rol de la mujer fue relegado a una posición consorte, alejada del trono del crisantemo. Himiko permanece como el arquetipo fundamental de esta tradición perdida, un recordatorio de una era en que el poder supremo en Japón podía tener, y de hecho tuvo,
rostro de mujer. La guerra con Cuna se prolongó, desgastando los recursos de Yamatai y el espíritu de su reina. Las crónicas no detallan el final del conflicto, pero sí registran el siguiente gran evento: la muerte de Himiko. Alrededor del año 248 d.C., la voz que había hablado por los dioses durante décadas se silenció para siempre. Su muerte no fue un evento privado. Fue una conmoción que sacudió los cimientos de la nación que había gobernado. ¿Tuvo una última visión? ¿Una profecía final sobre el destino de su pueblo? La historia no lo dice, pero su fallecimiento dejó un vacío de poder catastrófico. Su autoridad era tan personal e intransferible que no había un sucesor claro. El protocolo que había funcionado durante su vida se derrumbó sin ella. En un testimonio final de su inmenso poder y del miedo que la rodeaba, se le construyó una tumba monumental. Los textos chinos describen un gran montículo de más de 100 pasos de diámetro. Y en un acto sombrío que revela la naturaleza absoluta de su reinado, más de 100 de sus asistentes, hombres y mujeres, fueron sacrificados para seguirla a la otra vida, para servirla en el más allá como lo habían hecho en la tierra. Tras su muerte, el orden se desmoronó. Se intentó nombrar a un rey para que la sucediera, pero el país se sumió en el caos y la guerra civil. Nadie podía comandar la lealtad ni el temor que Himiko inspiraba. La violencia solo cesó cuando los líderes de las tribus, desesperados, tomaron una decisión radical: colocar en el trono a otra mujer de su linaje, una joven de apenas 13 años llamada Iyo. La era de Himiko había terminado, pero su legado de poder femenino y gobierno espiritual había dejado una marca tan profunda que solo otra reina podía restaurar la paz. La muerte de Himiko, en algún momento alrededor del año 248 de nuestra era, no fue el final de una simple soberana. Fue el ocaso de una era. La mujer que había tejido la paz a partir del caos, que había conversado con los dioses y doblegado a los hombres, finalmente guardó silencio. Su fallecimiento sumió a la confederación de Yamatai en una profunda incertidumbre, un abismo de miedo ante el vacío de poder que dejaba. La respuesta a su muerte fue una manifestación de su estatus casi divino. Las crónicas chinas, nuestra única ventana a este tiempo, describen un funeral de proporciones monumentales. Se erigió un gran túmulo, una colina artificial de más de 100 pasos de diámetro, una cicatriz en el paisaje destinada a perdurar por milenios. Este acto no era meramente un entierro, era la consagración final de su poder, un protocolo imperial en su forma más primitiva y visceral. Dentro de esta tumba, junto a su cuerpo, se depositaron tesoros que hablaban de su influencia. Espejos de bronce pulido para reflejar el mundo de los espíritus, joyas de jade que simbolizaban su conexión con la nobleza continental, y armas que representaban el poder marcial que ella comandaba a través de sus generales. La construcción del túmulo fue una tarea hercúlea, un esfuerzo colectivo que unió a las tribus en un último acto de devoción y obediencia a su reina chamana. Cada palada de tierra era un tributo, cada piedra colocada un juramento de lealtad que trascendía la vida. La tragedia personal de su muerte se convirtió en una monumental declaración pública. Aquí yacía no solo una reina, sino el ancla espiritual de una nación. Y su tumba sería la fortaleza que protegería su memoria contra el olvido. La grandiosidad del túmulo de Himiko escondía una verdad mucho más oscura y terrible. El silencio de la reina en la muerte exigía un coro de almas que la acompañara al más allá. Las crónicas del Gishi Wajinden son escalofriantemente claras. Tras su entierro,
más de 100 de sus sirvientes, tanto hombres como mujeres, fueron sacrificados para seguirla en la muerte. Este acto, conocido en épocas posteriores como Junshi, era la máxima expresión del deber y la sumisión, un protocolo imperial llevado a su extremo más brutal. Estas no eran muertes en batalla, sino vidas ofrecidas en un ritual solemne y espantoso. Eran sus asistentes más cercanos, aquellos que habían interpretado sus silencios, cuidado de sus necesidades y temblado ante sus profecías. Su deber no terminaba con la vida de su señora. Se extendía a la eternidad. La tragedia personal de estas 100 almas se entrelaza con la consolidación del poder póstumo de Himiko. El sacrificio masivo servía a un doble propósito. Por un lado, aseguraba que la reina diosa no viajara sola al reino de los espíritus, manteniendo su estatus y comodidad en la otra vida. Por otro, era una demostración aterradora para los vivos. Recordaba a cada jefe tribal y a cada guerrero que la autoridad de Himiko era absoluta, capaz de reclamar la vida misma como tributo. El precio de la sucesión, el costo de mantener el orden que ella había forjado, se pagó con sangre. El gran túmulo no solo contenía los restos de una reina, sino también el eco de un centenar de vidas truncadas, un testimonio silencioso y perpetuo del miedo y la devoción que inspiraba la reina chamana de Yamatai. Con Himiko y sus 100 sirvientes sepultados, la Confederación Yamatai se enfrentó a una encrucijada existencial. ¿Quién podría ocupar el trono vacío? En un intento por establecer una nueva forma de gobierno, quizás imitando las estructuras patriarcales de sus vecinos continentales, se tomó una decisión fatídica. Un rey fue entronizado. El experimento fue un fracaso catastrófico e inmediato. El poder de Himiko no residía en un linaje o en la fuerza militar, sino en su conexión única con lo divino. Era una autoridad carismática y espiritual que un hombre, por noble o fuerte que fuera, no podía replicar. Las crónicas relatan que, tras la ascensión del rey, el pueblo ya no le obedeció. La paz, tan cuidadosamente mantenida durante décadas a través del miedo y el misterio, se hizo añicos. Las antiguas rivalidades, suprimidas bajo el gobierno de la reina chamana, resurgieron con una violencia renovada. Las lanzas y las espadas que habían permanecido en silencio volvieron a chocar. La confederación se desintegró en una espiral de asesinatos y ataques mutuos. El caos que Himiko había desterrado regresó con furia, demostrando que su sistema de gobierno no era transferible. El deber de gobernar, en el contexto de Yamatai, estaba intrínsecamente ligado al rol de intermediaria espiritual, un papel que la sociedad solo aceptaba en una mujer. La tragedia no fue solo la reanudación de la guerra civil, sino la revelación de cuán frágil era realmente la unidad de la nación. La paz no había sido una evolución política, sino el resultado directo de la voluntad y la presencia de una sola mujer. Sin ella, y con un rey incapaz de canalizar el poder espiritual, Yamatai se precipitó de nuevo a la oscura era de la que Himiko la había rescatado. Mientras Yamatai se desangraba, sus líderes y ancianos se dieron cuenta de su grave error. El poder terrenal de un rey era inútil sin la sanción celestial que solo una reina chamana podía proporcionar. Desesperados por detener la carnicería, buscaron una solución en el propio legado de Himiko. La encontraron en una joven llamada Iyo, una pariente de la difunta reina que apenas contaba con 13 años de edad. A pesar de su juventud, Iyo ya debía mostrar un inmenso potencial espiritual, una conexión con el mundo de los kami que recordaba a la de su predecesora. En un acto que restauraba el orden sagrado,
la niña fue proclamada reina. El efecto, según los registros, fue instantáneo y milagroso. En el momento en que Iyo fue puesta en el trono, la lucha cesó y el país volvió a la paz. Su ascenso no fue una simple sucesión política, fue la restauración del equilibrio cósmico. Iyo encarnaba la continuación del poder femenino y espiritual que era la piedra angular de la estabilidad de Yamatai. Su deber era inmenso: heredar el manto de una leyenda y gobernar un reino traumatizado. La joven reina demostró estar a la altura del desafío. Siguiendo el protocolo establecido por Himiko, Iyo consolidó su poder y reafirmó la posición de Yamatai en el escenario internacional. Envió una nueva embajada a la corte china, anunciando su ascensión y continuando la relación diplomática que su predecesora había forjado. Iyo no fue solo una sucesora, fue la prueba viviente del legado de Himiko. Demostró que el modelo de una reina chamana, una mujer que gobernaba desde el silencio del palacio, como un nexo con lo divino, era la única fórmula para la paz en su tiempo.